Y esta es una entrada nueva antes podía ir a echarse el director como nosotros. Encantado. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Encantado de verlo. Salas de espera separadas, tanto para consultas como para la parte de imagen, como la parte del programa que ha primaria. Fue algo que hemos cambiado cuando se montó la unidad de mama y eso nos da la posibilidad de... Que está como el doctor monitorizando la posición y si cambia su planificado, corrige la tasa. Señores Barrio, puede ser. Sí, estos son tremendamente cortos, duran muy poquito tiempo y debe quedar mucha dosis de fósforo. A ver, esto lo explica mejor el canal. Se le da un teléfono directo, que puede llamar por teléfono. Entonces, estos son los detectores de medicina nuclear, y detecta el isótopo que se ha inyectado previamente al paciente. Está detectando los efectos aleatorios, no hay variación ahí, hay el fondo, digamos, o la propia electrónica. Los radiólogos del centro, también los pacientes. Esta es la parte de micro que también se informó, pero veremos en otra ocasión si no nos da tiempo. Pero también forma parte de la... Buenos días. Venga. Queremos verlo. Vamos a seguir traballando no que se refire ás unidades de mama e queremos acreditar que son un exemplo de integración sanitaria. Nas unidades de mama traballan radiólogos, xinecólogos, ciruxáns, oncólogos, anatomopatólogos e, por suposto, personal de enfermería, técnicos de radiodiagnóstico. É unha unidade multidisciplinar. Temos 3 unidades de mama en Galicia, Lugo, Coruña e, por suposto, Vigo. E queremos hoxe comprometernos a establecer unha normativa específica para homoxeneizar o funcionamento das unidades de mama. Queremos armonizar o modelo organizativo de unha unidade tan complexa, queremos humanizar a asistencia que se presta e dotar os profesionais de servicios integrados de información. Queremos acreditar que esta unidade, que é un conxunto de vontades de distintos profesionais, pode e debe ser un exemplo para seguir creando unidades diagnósticas e seguir mellorando a sanidade.